Corintios, capítulo 7, vamos a leer del verso 1 al 7. Dice la Escritura: en cuanto a las cosas que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración. Y volved a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Mas esto digo por vía de concesión, no por mandamiento. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno la verdad de un modo y otro de otro. Amén. Oremos. Padre, una vez más venimos a ti, Señor, rogando tu gracia y misericordia, rogando tu favor, rogándote, Señor, que nos dirijas en este tiempo, en esta tu palabra, Señor. Danos luz, danos entendimiento por tu Espíritu, y a través de tu palabra, Señor, permítenos conocer cuál es tu voluntad, Señor, que es buena, que es agradable, que es perfecta, Señor. Dirige a tu iglesia, dirige a tu pueblo en esta hora, Señor, con tus palabras, que no sean las palabras de un hombre, Señor, que no sea lo que un hombre quiere decir, Señor, porque finalmente la ley sobre la cual están sujetas nuestras vidas no son leyes humanas, son tus leyes, Señor. La ley para la iglesia, la ley para tu pueblo, Señor. Ayúdanos a discernir tu palabra, a entenderla. Ayúdanos, Señor, a no solamente oírla, sino a vivirla, Señor. Ayúdanos a entender, Señor, lo que tú quieres para nuestras vidas, Señor. Que no solamente oigamos, sino que entendamos, Señor, lo bueno del mandamiento tuyo, lo bueno, Señor, lo positivo de tu mandamiento, la bendición que trae a nuestras vidas el sujetarnos a tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, a entenderte y a conocerte a través de tu palabra, Señor, y al entender, vivamos tu palabra para la gloria de tu nombre. Santifica tu iglesia, Señor, santifica tu pueblo a través de tu palabra. Señor, que tu iglesia sea edificada, que sea renovado el espíritu de nuestra mente, Señor, y que así, Dios de los cielos, podamos dar frutos de arrepentimiento, frutos de justicia para gloria de tu nombre, Señor. Ten misericordia de este hombre que está aquí al frente enseñando tu palabra, porque no es digno él de estar ahí. No tiene las capacidades suficientes quizás. No es quizás el más diestro, el mejor predicador de todos, no lo es. Pero a pesar de esto, Señor, a pesar de su debilidad, a pesar, Señor, incluso de sus pecados, tú le has puesto allí, Señor. Ten misericordia de él y a través de él habla a tu pueblo. Edifica tu iglesia. Edifica tu iglesia, Señor. Asimismo, Señor, toda la gloria sea para ti. Toda la honra, la alabanza y la adoración sean solo para ti, porque tú eres el dueño de esta palabra, porque tú eres el dueño de tu iglesia, porque tú eres, Señor, quien ha dispuesto este día para que tu palabra sea predicada. A ti la gloria en Cristo Jesús. Amén. Amén. He titulado, mis hermanos, este sermón, ¿qué hacer con nuestro cuerpo que es de Cristo? ¿Qué hacer con nuestro cuerpo, que es de quién? De Cristo. El domingo pasado estuvimos hablando de que nuestro cuerpo le pertenece a quién? A Cristo. Ahora la pregunta es, ¿qué hacer? ¿Qué nos está permitido hacer? Cada vez más me convenzo de que necesitamos conocer y entender más a Dios para que nuestras vidas se conformen más a Él. Cada vez me convenzo más de que necesitamos
escuchar al Señor, de ser enseñados por Él, para que no vivamos como los demás. Hace algunos días atrás, no recuerdo si fue el domingo pasado o el antepasado, les decía que cuando entramos a una ciudad o a una nación distinta a la nuestra, hay costumbres distintas. ¿Recuerda que les ponía el ejemplo de lo que significa en Francia esto? Aquí en Colombia significa bien, ok, ¿cierto? En Francia significa que usted es una persona inútil. ¿Sí? Si yo le hago algo a alguien así, le estoy diciendo que es un inútil, ¿cierto? Entonces, en cada país hay costumbres distintas, hay símbolos particulares. De la misma manera, yo les ponía el ejemplo, en el reino de Dios las cosas funcionan de manera distinta. Dios, que es el dueño de toda la creación, que ha hecho a los hombres y a las mujeres, ha establecido unas leyes particulares. Pero sabemos que estas leyes han sido quebrantadas y todos, como dice la Escritura, caímos en Adán, nos rebelamos contra Dios. Pero ahora, por la gracia que es en Cristo, somos introducidos de nuevo en su reino. Somos introducidos, como dice Pedro, fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Y al ser trasladados, al ser quitados del mundo e introducidos en el reino de Dios, en el reino de los cielos, debemos acostumbrarnos a que en el reino de Dios las leyes son distintas a lo que vemos allá afuera en el mundo. Debemos acostumbrarnos a pensar de manera distinta a lo que normalmente vemos afuera. Por eso es que cada domingo nos reunimos, separamos este tiempo para estar en comunión, para estar en la presencia del Señor, y venimos aquí con el anhelo de: Señor, enséñame, enséñame. Yo quiero ser enseñado por ti, para ya no ser como era antes, para ya no vivir lo que vivía antes. Ese es el anhelo de nuestros corazones, o debe ser el anhelo de nuestros corazones. Por eso cada día quizás nos esforzamos por leer las Escrituras, para que a través de su palabra el Señor entonces renueve el espíritu en nuestra mente, seamos transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que entonces podamos comprobar cuál es la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. En este sentido, entonces, el apóstol Pablo está enseñando a la iglesia de Corinto. Ellos estaban acostumbrados al mundo en el que vivían. Ellos tenían, tristemente, costumbres que arrastraban desde que conocieron al Señor. Arrastraban costumbres que eran costumbres paganas, que eran pensamientos paganos, filosofías paganas. Y Pablo entonces, a través de esta carta, quiere que los corintios dejen de pensar de esa manera. Que los corintios entiendan que en Cristo las cosas son distintas. Que entiendan que en Cristo el Señor pone en orden todas las cosas. El cuerpo nuestro, decíamos hace 8 días, le pertenece al Señor. Y el apóstol Pablo va a aprovechar estas palabras, esto que enseñó en los versículos anteriores, para tocar este tema que ellos inclusive tenían inquietud. Dice en el verso 1: en cuanto a las cosas que me escribisteis. Parece ser que a Pablo, le había llegado una carta de la iglesia en Corinto, porque tenían algunas inquietudes. Así como muchas veces nosotros tenemos inquietudes, así como algunos de ustedes comienzan en el Evangelio, o quizás comienzan a entender mejor la doctrina y tienen muchas preguntas. Así la iglesia de Corinto tenía también algunas preguntas, y parece ser que eran más de orden práctico. En cuanto a lo que me escribisteis, Pablo va a aprovechar lo que viene hablando de que el cuerpo no es para la fornicación, de que nuestro cuerpo es
es para Cristo, es de Cristo, ha sido comprado por Cristo. Y ahora entonces va a hablarles de cómo, o mejor, de qué hacer con este cuerpo que el Señor nos ha dado. Ellos tenían un pensamiento errado, porque aunque habían conocido del Señor, ellos tenían confusión y tenían una noción distinta en cuanto al tema de la sexualidad. Al parecer algunos en la iglesia tenían una noción de que en vista de que todo el pecado sexual que había, la confusión en cuanto al tema del matrimonio, ellos habían quizás concluido que lo mejor era quedarse soltero. Sin embargo, el concepto que ellos tenían de quedarse soltero era un concepto más de un celibato, pero hablando en términos de una espiritualidad más alta. ¿Me explico? Ellos decían, a causa del pecado sexual, lo mejor es abstenerse de casarse. Pero al pensar que la mejor manera era abstenerse de casarse, ellos pensaban que entonces, siendo solteros, iban a ser más santos que los demás. Y Pablo tiene que corregir eso. Pablo va a enseñarles a través de algunas cosas que él va a decir, realmente enmarcar lo que es correcto y lo que no es correcto. Este pensamiento acerca del celibato podría llevar quizás algunos falsos religiosos, como lo dice John MacArthur, a justificar el divorcio. Entonces algunos por el pretexto del celibato, de que la cuestión sexual era algo pecaminosa, entonces ellos, inclusive en algunos falsos religiosos, estaban justificando el divorciarse. No es que me voy a divorciar, ¿por qué? Porque es que el tema del sexo, eso es algo pecaminoso. Y realmente eso no es lo que enseña la palabra. Pablo va a tener que enmarcarles de nuevo, como hace 8 días hablamos, lo que es legal, lo que es legítimo, lo que Dios ha establecido como legítimo. ¿Qué es legítimo? Ya vimos que nuestro cuerpo es de Cristo. Ya vimos, como lo veíamos hace 8 días, que Dios ha establecido un marco donde el sexo es lícito. Y fuera de ese marco, fuera de eso que Dios ha establecido, el sexo es algo pecaminoso e ilícito. Pero tristemente ellos, por su quizás actitud infantil, estaban llevando las cosas a los extremos. Entonces mejor me separo y nada de sexo. El problema no era las relaciones íntimas. El problema era el pecado que se producía a causa de no tener un entendimiento claro. A través de estas enseñanzas entonces comprenderemos, y digo estas enseñanzas porque vamos a seguir hablando los próximos domingos. Si usted se dio cuenta, el capítulo 7 tiene 40 versículos, 40, 42, 40 versículos, y apenas vamos a abordar hoy los primeros 7 versículos. A través de estas enseñanzas entonces comprenderemos escrituralmente qué es lo correcto en cuanto al casarse, en cuanto a la soltería. Y vamos a ver que ni la una ni la otra es mejor, que no es mejor el soltero, que no es más espiritual, que el que se casa, como dice Pablo, no peca. El que es soltero tampoco peca. Ni lo uno ni lo otro es mejor, no es más espiritual, como tampoco una u otra opción hace que una persona entonces sea más santa que la otra. La palabra del Señor dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Las cosas viejas pasaron. En Cristo lo que fue pasado es pasado. De ahora en adelante tenemos entonces que corregir. Tenemos que ajustarnos cada día más a lo establecido por Dios. Tenemos que dejar lo que era
era viejo, lo que era la costumbre, lo que quizás, como dice Pedro, heredamos de nuestros padres, costumbres, ideas. Como vamos a ver hoy, lo voy a mencionar en algún momento del sermón, algunos incluso, sobre todo los abuelos, nuestros abuelos o bisabuelos, pensaban que el sexo entre el matrimonio era únicamente para tener hijos. No podía ser recreativo. Solamente cada vez que fueran a tener hijos podían, de resto no. Y son ideas que hay en las mentes, que hay en las costumbres, pero la Escritura nos dice que en Cristo las cosas son nuevas, son distintas. Debemos entonces seguir en este camino de renovar nuestra mente y ajustarnos cada día más a la palabra de Dios. Que nuestras conciencias estén cautivas ¿en qué? En la palabra del Señor. Vamos entonces a entrar en nuestro tema y vamos a mirar la primera opción que Pablo nos muestra. La primera opción que sugiere el apóstol Pablo, dice él en el verso 1, en cuanto a las cosas que me escribiste, lo primero que dice Pablo es, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Pablo habla de una primera opción y él sugiere que sería bueno para una persona, hombre o mujer, no casarse. Él está diciendo que una persona que no contrae matrimonio, como más adelante lo va a decir, es una persona que va a poder dedicar más tiempo de su vida al Señor. Él dice, sería bueno a una persona que está decidiendo si contrae o no matrimonio, que se quedara soltero. Y él lo va a explicar más adelante, sugiriendo que el soltero entonces tiene cuidado de las cosas del Señor, mientras que el que es casado debe tener cuidado de las cosas del Señor y también las cosas de este mundo, o específicamente de su esposo o su esposa. Pablo dice allí, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Ahora, es importante comprender que este no es un mandamiento. Pablo no está diciendo, jóvenes, no se casen. Él no está diciendo esto, sino que él está haciendo una sugerencia, es una opinión personal. En el verso 6 no lo dice. Dice el apóstol Pablo, mas esto digo por vía de concesión, no, ¿por qué? Por mandamiento. Esa palabra concesión quiere decir eso, la opinión. Es la sugerencia de Pablo. Si él estuviera aquí, él diría, jóvenes, pues yo les sugiero mejor no se casen. Ahora, eso tiene una razón de ser, no se preocupen, jóvenes. Pablo está diciendo esta sugerencia, porque porque la situación ameritaba para esta sugerencia. Ya lo vamos a ver. Es importante entonces aclarar que esto no es un mandamiento, sino que es una sugerencia, porque de lo contrario entonces algunos hubiesen podido aferrar a estas palabras del apóstol Pablo para considerar un mandamiento. Es el caso que vemos, por lo menos que se tomó literalmente para los que van a ser ministros en la Iglesia Católica. Ellos decidieron entonces que todo aquel que ha de ser ministro en la Iglesia Católica no se puede casar. Sin embargo, vamos a ver más adelante la misma carta de Corintios, donde Pablo dice, ¿no tenemos acaso derecho a llevar una esposa? Los apóstoles tenían esposa. Esa cuestión del celibato para los ministros es un mandamiento impuesto por hombres, pero no es bíblico, no es lo que enseña la palabra. Pablo está hablando en términos generales para jóvenes y jovencitas, diciendo, bueno le sería al hombre, hablando del hombre, no tocar mujer. Ahora, esto no solamente se lo dice el apóstol Pablo a los casados, porque algunos dentro de la iglesia quisieron tomar estas palabras y usarla como una excusa para separarse. Cuando Pablo está diciendo, bueno le sería al hombre no tocar mujer, algunos tomaron esas palabras, inclusive los casados, para separarse. Bueno, mire, Pablo está diciendo que lo mejor es separarnos. Porque si yo me separo de usted, entonces yo podré dedicarme mejor al Señor. En pocas palabras, usted me obstaculiza mi servicio al Señor. Eso no es lo que Pablo estaba diciendo. Pablo está hablando específicamente de los solteros. Dice en el verso 8, Pablo lo dice allí, digo pues a los solteros y a las viudas. ¿A quién les estaba diciendo esto?
a los solteros y a las viudas que bueno les fuera quedarse como yo. Pablo, el apóstol Pablo, no sé si usted sabía, él nunca se casó. Un hombre que permaneció soltero. Y él, por su propia experiencia, él podía decir, yo les sugiero, no se casen, sírvanle al Señor, dediquen sus vidas al Señor. Igualmente hay que tener en cuenta que el apóstol decía esto porque había una dificultad en particular, no porque él estuviese promoviendo el celibato porque sí. En el verso 26, si usted va conmigo allí al verso 26 del mismo capítulo 7, dice el apóstol Pablo, tengo pues esto por bueno a causa de la necesidad que apremia. Que dice que el que sugiere, dice que eso lo tiene por bueno. ¿Por qué? Dice, hará bien al hombre en quedarse como está. Verso 27, ¿está ligado a mujer? No procure soltarse. Aquí ya le está diciendo, no se divorcien. ¿Estás libre de mujer? No procures casar. La necesidad que apremia. ¿Cuál era la necesidad que apremia? Pues resulta que dentro del contexto de lo que Pablo estaba viviendo y dentro del contexto de la iglesia estaba comenzando a sufrir por la persecución. Pablo entonces dice, por la necesidad que apremia, yo les aconsejo, no se casen. ¿Por qué? Porque si han de ser perseguidos, no solamente va a sufrir usted, no solamente va a sufrir su esposa, sino que además van a sufrir sus hijos. La necesidad realmente era apremiante y tiene mucho sentido. Recuerda que el Señor, para allá en Mateo capítulo 24, dice, ay de las que estén encinta. Cuando viene la persecución, el Señor dice, ay de las que están encinta, ay de aquellas que han de tener hijos para esos días. La Escritura nos sugiere entonces que cuando la iglesia es perseguida, lo mejor es abstenerse quizás de tener familia. Porque la situación se pone tensa. Quizás usted y yo no lo podamos comprender plenamente. Pero si fuéramos perseguidos, pensemos un momento, si tuviéramos que tener estos cultos, pero escondidos, donde tuviéramos que escondernos porque nos están persiguiendo por ser cristianos, ¿con qué ánimo los jóvenes se casarían? ¿Con qué ánimo habría el deseo de tener matrimonio y tener una familia en medio de una situación así de adversa? Si apenas con la situación, cuando se pone económicamente difícil, algunos lo piensan. Es que casarse y tener hijos. Y con esta situación, imagínense entonces cómo sería en medio de la persecución. La necesidad, dice Pablo, apremia. El imperio romano estaba comenzando a perseguir la iglesia. Históricamente, después de que se escribe esta carta, alrededor de 10 años después, comenzó una persecución demasiado fuerte alrededor de todo el imperio romano. Específicamente en la región de Asia Menor y en la región donde estaba ubicada la iglesia de Corinto. Comenzó una persecución muy fuerte alrededor, como le digo, después de que se escribió esta carta, alrededor de unos 10 años después. Entonces Pablo sabía por qué estaba diciendo lo que decía. Decía, es que yo les sugiero, mejor absténgase. Es decir que esta sugerencia tiene más sentido dentro de ese contexto. No significa que hoy no tenga sentido, claro. Hoy también es una opción y ustedes jóvenes pueden tener la opción de casarse o no. En este momento no estamos siendo perseguidos. No sabemos, quizás en algunos meses o años, o quizás se demore más, décadas, seamos perseguidos. Pero sugiere el apóstol Pablo que si la situación es esta, es mejor mantenerse soltero. Mateo 19, verso 9. Si usted por favor lo lee conmigo. Mateo 19, verso 9 y 10.
El Señor está hablando precisamente del divorcio. Y el Señor les dice, y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación y se casa con otra, ¿qué hace? Adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Pero mire lo que respondieron sus discípulos. Si así es la condición del hombre con su mujer, ¿qué dicen ellos? No conviene casarse. Ellos también estaban pensando, bueno, el casarse es algo serio. Jóvenes, aquí ellos, los mismos discípulos, al escuchar la escritura y darse cuenta de la seriedad del matrimonio y de que el Señor los había llamado para que estuvieran toda la vida, entonces los discípulos dijeron, wow, quizás ellos tenían un concepto muy bajo del matrimonio. Claro, recuerda que en esa época el Señor los acusa porque daban carta de divorcio por cualquier cosa. No, es que ya no tiende bien la cama, tome su carta de divorcio. ¿En serio? Pues perdón, estoy exagerando un poco. Pero por cualquier cosa le daban carta de divorcio. El Señor tiene que corregir eso. Y cuando lo corrige, los mismos discípulos dicen, o sea que el tema del matrimonio es serio. Sí, Señor. Sí, Señor. Es demasiado serio. Y ustedes jóvenes, les digo, tienen que considerar que el tema del matrimonio es serio. Aunque el mundo allá afuera le dé un valor muy bajo al matrimonio, el Señor, ustedes se dan cuenta, le da un valor muy alto. Muy alto. Usted no puede divorciarse de su esposa porque sí. Usted no puede por cualquier cosa salir corriendo. Eso lo hacen allá afuera. Eso lo hacen allá los del mundo, los que no conocen al Señor. Pero en la casa de Dios, en el reino de Dios, en la iglesia del Señor, no puede ser así. Ellos entonces dicen, si así es la condición, entonces no conviene casarse. Escuchen, jóvenes, eso. Si ustedes no están dispuestos a durar toda la vida con la misma persona que el Señor les dio, la Escritura le dice, mejor no se case. Mejor absténgase, porque usted debe entender que es algo serio. Ahora, estamos hablando de esta primera opción que el apóstol Pablo estaba dando para los jóvenes y las viudas. Esta opción para los jóvenes y las viudas, dice el apóstol Pablo, que si algún joven tomaba esta opción, no pecaba. No pecaba. Dice que el que se casa no peca, ni el que no se casa tampoco peca. Mire lo que dice allá el verso 7. Dice, quisiera más bien, es el deseo de Pablo, quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo. ¿Cuál es la sugerencia del apóstol Pablo? Mejor, y sugiero, y por la necesidad, y como les decía ahorita, como la cosa está en serio el matrimonio, entonces Pablo dice, joven, piénsalo bien, y yo te sugiero, no te cases, dice el apóstol Pablo. No te cases. Sin embargo, mire lo que dice Pablo en el mismo verso 7. Pero, oye bien, hay un pero a esta sugerencia. No te cases, pero cada uno tiene su propio don de Dios. Dice, uno a la verdad de un modo y otro de otro. Cada uno tiene su propio don de Dios. Es decir, el no casarse no es para todos los jóvenes. No todos los jóvenes van a soportar el estar solos. No todos los jóvenes y las jovencitas van a tener esa capacidad. O sea que no se trata de, es que yo quisiera. No se trata de lo que usted quisiera. Se trata de que si Dios le dio el don y la capacidad para usted estar toda la vida solo, pues amén, el Señor se lo dio. Pablo reconoce que él tiene el don. Y él dice, el que no tiene el don de continencia, dice en el verso 8 y 9, dice, digo pues a los solteros y a las viudas, que bueno les fuera quedarse como yo. Pero si no tienen el don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. Es decir, eso no es para todo el mundo. Allá mismo en Mateo que leíamos, recuerda Mateo 19, vamos en el verso 11 y 12, después de que los discípulos le dijeron, Señor,
Si así es la cosa, pues conviene no casarse. Pero mire lo que el Señor le responde, versos 11 y 12. Dice la palabra del Señor en el verso 11. Entonces el Señor les dijo: no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es. O sea, no todos pueden decir. Dicen ellos, no, es mejor no casarse. El Señor dice, no, espera un momentico. No todos. Claro, por conveniencia, usted puede decir, no, mejor no me caso. Pero usted debe tener cuidado, porque no todos tienen este don. Verso 12 dice, pues hay eunucos que nacieron así desde el vientre de su madre. Y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres, o sea, es impuesto por los hombres. Y hay eunucos que a sí mismos se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. Es decir, jovencita, si tú tienes el don de Dios, si quizás para ti el matrimonio no es algo que sea prioritario, pero reconoces que para ti sería difícil toda la vida estar solo o sola, entonces es mejor que te cases. Pero por el contrario, si tú quisieras estar solo y realmente reconoces que no tienes necesidad de estar con alguien, si el Señor te ha convencido de que tienes ese don, pues hazlo. No pecas, dice el apóstol Pablo, si te casas y si no te casas. Sin embargo, aquellos que no tienen el don, entonces viene la segunda opción. Ya vimos la primera opción. ¿Qué hacer con nuestro cuerpo? Una opción es la soltería. Pero si no hay el don, entonces viene la otra opción. ¿Qué hacer con nuestro cuerpo? Dice en el verso 2 de nuestro texto: pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. Como el Señor, el apóstol Pablo también es consciente de las necesidades que como hombres y mujeres tenemos. Hay una necesidad. Hay algo que hay ahí en nuestro ser, en nuestro cuerpo, en nuestra vida. No, como veíamos antes, no todos tienen el don. Hay algunos que lo pueden llevar y pueden finalmente vivir todavía y no les hace falta, pero hay otros que no tenemos eso. Hay otros que nos hace falta el tener una persona. De tal manera entonces que el Señor entonces nos da una opción, un segundo camino a tomar, dentro del cual no pecamos. Ya el que tomó la primera opción, que tiene el don, no peca. Pero el que no lo tiene, entonces hay una segunda opción, y si lo hace dentro del marco establecido por Dios, tampoco va a pecar. Ahora, esta segunda opción o este segundo camino no es inferior al anterior. No es más santo el que se mantiene soltero y célibe toda la vida, pero tampoco es más santo el que se casa. No podemos decir que es mejor el uno que el otro. Pablo sugiere que la anterior opción debido a la necesidad que apremia. Por eso él dice allí, dice el verso 9, digo pues a los solteros y a las viudas que bueno les fuera quedarse como yo. Él lo está sugiriendo como bueno, pero recuerden que lo está diciendo dentro de un contexto que había una necesidad que apremia, un contexto de persecución. Él no está diciendo que es mejor, sino era la necesidad la que estaba obligando, y él por eso él dice, es mejor esta opción en este momento, en estos momentos de persecución es la mejor opción. La palabra del Señor dice que por el contrario, a lo que quizás algunos pensarían que Pablo estaba diciendo, al contrario, la palabra del Señor dice, el que haya esposa, haya el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. Entonces Pablo no creo que Pablo estuviera en contra de la Escritura, como algunos sugieren. Pablo no estaba diciendo que era mejor ser soltero, porque sí. Pablo lo estaba diciendo por la situación, porque él tenía muy claro que la Escritura dice que el que haya esposa haya el bien. Entonces, no es malo casarse. Y no es que Pablo esté rebajando el matrimonio, al contrario, hay una buena opción en el casarse, porque dice que hallamos el bien y que la benevolencia de Jehová nos alcanza cuando nos casamos.
Pablo entonces con esto nos está diciendo que hay una segunda opción. Ahora, Pablo no tampoco, y quiero aclarar antes de continuar, que Pablo no está diciendo que el casarse es una opción para no quemarse. No es un escape. No es que no me quedo de otra sino casarme. No tengo el don, entonces no, porque no lo está poniendo de esa manera. Mire lo que dice el verso 9. Pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. Algunos malinterpretan este versículo como si el casarse fuera un escape al problema. No es que me tocó casarme porque es que me estaba quemando. No, porque entonces ¿qué sería el matrimonio? Eso no es lo que Pablo está diciendo. Pablo está diciendo que si usted no tiene el don de continencia, entonces eso significa que usted no tiene el llamado para ser soltero toda la vida. Si Dios no le dio el don de continencia, entonces Dios le dio a usted el ser casado, una persona casada. Dice que esa persona fue llamada por el Señor para tener esposa o esposo. Es algo que Dios da. El don, dice, si Dios no le ha dado el don de continencia, es porque ¿qué quiere Dios? Que se case, no es una escapatoria. Es como si Dios dijera, miren, les doy esta única opción. Pero si ve que no puede con esa opción, entonces escápese. No, el Señor les dijo, mire, les doy esta opción, es un don que yo doy, pero entonces si usted finalmente se da cuenta de que no tiene ese don, bueno, entonces el Señor ya le ha dado una segunda opción también. Amén. El Señor le está dando una opción. No para que sea un escape, no para que sea como que, es que me tocó porque me estaba quemando. No, porque honroso es el matrimonio. No podemos hablar menos que eso del matrimonio. No es la voluntad del Señor entonces que una persona soltera use mal su sexualidad. Por eso entonces a cada uno se le ha dado algo. Dice en el capítulo 6, en el verso 18, lo veíamos la vez pasada, huir de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está ¿qué? Fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Ya lo vimos hace 8 días. ¿Qué significa eso? Huir de la fornicación. Entonces, el matrimonio, mis hermanos, quiero decirles, en esta segunda opción no es una escapatoria, pero es el recurso que Dios nos ha dado. Si al Señor a usted no le dio el ser soltero ese don, pues entonces quiero decirle, al igual que la soltería, también el Señor estableció el matrimonio y nos lo ha dado para disfrutarlo, como lo vamos a ver más adelante. Esta segunda opción es bendita, es un deleite para los casados. Proverbios 5, 18 y 19. Proverbios 5, 18 y 19. Dice, sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud. Y luego la describe como sierva amada y graciosa gacela. Sus caricias te satisfagan en todo tiempo y en su amor recréate siempre. Dígame, ¿esa opción suena como escapatoria? Eso no es un escape. Eso es una muy buena opción. Tanto la una como la otra son muy buenas opciones. El Señor nos ha dado el matrimonio también para un deleite. Ese es mi tercer punto. O tiene que ver con mi tercer punto. El tercer punto es entonces, ya vimos el primer camino, la primera opción. Ya vimos la segunda opción. Ahora vamos a ver los deberes dentro de esta segunda opción. ¿Qué deberes hay dentro del camino si usted toma el camino o ha tomado ya el camino del matrimonio? ¿Qué deberes hay? Esta segunda opción tiene unos deberes particulares. ¿Y por qué Dios pone deberes dentro de esta segundo camino, esta segunda opción que nos dio? Porque recuerde que el Señor es el dueño ¿de qué? De nuestro cuerpo. Entonces, si eres soltero,
Señor es dueño de tu cuerpo y te dice, el Señor te manda que te abstengas, ¿cierto? Finalmente, si tienes el don, entonces haz de abstenerte toda la vida. El cuerpo es de Cristo. Pero si realmente no tienes el don, entonces el Señor te muestra la segunda opción, pero en ambos el Señor sigue siendo el dueño de nuestro cuerpo. Y en la segunda opción, entonces Dios ha reglamentado qué debemos hacer con nuestro cuerpo. Al ser casados, nuestro cuerpo, dice la Escritura, ya no nos pertenece. Mira lo que dice el verso 4. Dice, la mujer no tiene potestad sobre su cuerpo. ¿Sino quién? La palabra potestad es autoridad. La mujer ya no tiene autoridad sobre su cuerpo, sino ¿quién la tiene? Su marido. Ni tampoco tiene el marido potestad o autoridad sobre su cuerpo, sino ¿quién? La mujer. ¿Quién es el dueño de su cuerpo? Su esposa. Su esposo. Así que puede, entendiendo esto, puede su esposo o su esposa disponer de su cuerpo. Al momento de contraer matrimonio, nuestro cuerpo ya no nos pertenece. Primero es de Cristo y segundo es de mi cónyuge, de mi esposa. Es de nuestro cónyuge. Ahora, dentro de estos deberes, vamos a mirar que Pablo habla de dos específicamente. En primer lugar, Pablo dice, cumpla con el deber. Verso 3. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. ¿Qué le manda el Señor en este deber? Si usted ha tomado la segunda opción, ¿cuál es el primer deber? Cumpla con ese deber. Éxodo 21:10 nos habla acerca de un deber conyugal que existe al momento de contraer matrimonio con una persona. Este deber conyugal hace referencia a la intimidad sexual, específicamente. De tal manera que al contraer matrimonio, un hombre ya no es dueño de su cuerpo, sino que su esposa es la dueña y debe cumplir con sus necesidades. Yo debo suplir las necesidades de mi esposa y ella debe suplir mis necesidades. Claro está, todo dentro del parámetro del Señor. ¿Por qué lo aclaro? Porque no significa entonces que yo puedo hacer con el cuerpo de ella, perdónenme que lo diga así tan fuerte, una aberración. Yo no puedo. Yo puedo hacer todo lo legítimo dentro de mi relación con mi esposa, todo lo legítimo con su cuerpo, todo lo que es permitido. Después quizás más adelante hablaremos de lo que es y no es permitido dentro del matrimonio, dentro del sexo en pareja. Ahora, este deber es placentero. Lo hermoso de esto es que le tocan, pero le tocan con gusto. O sea, usted lo hace porque le toca, pero usted también lo disfruta. Es un deber placentero. Lo leíamos en Proverbios 5:18. Sea bendito tu manantial, alégrate con la mujer de tu juventud, como sierva amada y graciosa gacela, sus caricias te satisfagan en todo tiempo, y en su amor, mira la palabra que usa ahí, recréate siempre. Le toca comerse las onces. ¿Eso le parece terrible? No. Eso no le parece uno terrible. Es que le toca. Hermano, disfrútela. Es un deber, pero es un deber placentero. Es un deber que conlleva deleite. Es un deber que conlleva alegría. Dice allí, alégrate. Es un deber que conlleva satisfacción, recreación. De paso, entonces, esta última palabra que dice recréate, derriba aquel argumento que tienen algunas personas que han tenido por la costumbre que la relación íntima dentro del matrimonio es solamente reproductiva. No es verdad. Imagínese entonces, usted va a tener 3 hijos, entonces solamente puede 3 veces en la vida. No, hermano. La palabra dice recréate y dice siempre. Es recreativo, no solamente reproductivo.
Esta relación íntima entre hombre y mujer no es solamente algo reproductivo, sino recreativo. Es un deleite entre él y ella. En segundo lugar, un segundo deber que vemos allí es: no os neguéis el uno al otro. Mire lo que dice el verso 5. Dice: no os neguéis el uno al otro. Como la mujer tiene potestad, ya no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco el marido tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer, entonces el hombre no se puede negar a su esposa, ni la mujer se puede negar a su esposo. He oído, quizás usted también ha oído, de mujeres que le cortan los servicios a su esposo. ¿Es bíblico esto? No, porque es que no es cuando usted, mujer, quiera. No es que lo voy a castigar, no. Su cuerpo es de él. Su cuerpo le pertenece a él. No lo estoy diciendo yo, lo dice la Escritura. Al momento de contraer matrimonio, mi cuerpo ya no es mío. Por eso dice la Escritura, y léalo conmigo una vez más en el verso 5: no os neguéis el uno al otro. No le niegue a su esposo, no le niegue a su esposa. Oh, y advierto a esto, mujeres, perdóneme que lo diga. Si usted se lo niega, usted le niega a su esposo, ¿contra quién se está rebelando? ¿Contra el pastor Alejandro que salió ese domingo con esas? No, mi hermano, se están rebelando ¿contra quién? Contra el Dios, contra su palabra. Es su palabra. No soy yo, eso no es cosa mía. La Escritura dice: no os neguéis el uno al otro. No puede negarle mi hermana, mi hermano a su esposa. No puede cortarle los servicios. Eso no es bíblico. Claro, hay también una restricción. La Escritura nos dice, en lo posible, usted no debe tener relaciones con su esposa mientras ella está en aquel periodo. Es algo por higiene, ¿cierto? Hay otra restricción que la Escritura nos da, mire lo que dice. Verso 5. No os neguéis el uno al otro, a no ser, entonces hay una excepción, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración. Hay una excepción a la regla. ¿Cuál es? Usted, entonces, mujer, o usted, hombre, va a dedicar ese tiempo, como lo vamos a explicar más adelante, va a dedicar un tiempo más a la oración. Se va a meter quizás en un ayuno. Ah, bueno, pero tiene que ser allí, dice, de mutuo consentimiento. Porque como su cuerpo ya no es suyo, entonces tiene que pedir permiso. Voy a hacer un ayuno, ¿me da permiso estos días a abstenerme? Claro, tiene que dialogarlo. Ya nuestro cuerpo entonces es de nuestra esposa, o su cuerpo ya no es suyo, es de su esposa o de su esposo. Es decir, entonces, que cuando hay esta excepción es porque usted ha decidido quizás buscar al Señor. Ahora, hay momentos, quizás no hemos hablado del tema, pero hay momentos realmente que van a ser necesarios de esa abstinencia en este contexto de que está hablando de la oración. Vaya conmigo, por favor, a Éxodo 19:15. Éxodo 19:15. Dice: y dijo al pueblo: estad preparados para el tercer día. No toquéis, ¿qué? ¿Por qué no iban a tocar mujer? ¿Recuerda el contexto? Ellos iban a subir ¿a dónde? Al monte Sinaí. Iban a acercarse al monte Sinaí. Y entonces iban a tener un momento solemne. ¿Qué les dice el Señor?
Absténgase de relaciones en este momento. Santifíquese. ¿Por qué? Porque se van a acercar al monte del Señor. El pueblo debía prepararse para recibir los mandamientos del Señor. Eso fue algo exclusivo que vemos allá en Éxodo 19:15. Primer libro de Samuel 21:4. Primer libro de Samuel 21:4. Dice: el sacerdote respondió a David. Recuerda aquel suceso que David está escapando y llega allá donde el sacerdote pidiendo que le den algunos panes. ¿Recuerda? Entonces el sacerdote respondió a David y dijo: no tengo pan común a la mano, solamente tengo pan sagrado, pero lo daré. Ojo, David, yo le voy a dar estos panes, pero si los criados se han guardado a lo menos de mujeres. Es decir, si en estos días no han tenido relaciones, ok, yo les voy a dar el pan. Otra vez, fue una vez que sucedió, no es una regla. Sin embargo, Joel 2:16 nos va a hablar un poco más específicamente de algo que podemos aplicar en este momento. Joel 2:16. ¿Ya lo tenemos? Joel capítulo 2, verso 16. Dice la escritura: reunid al pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños y a los que maman, salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. ¿Qué les está diciendo el novio y la novia? Absténganse. Ahora, ¿por qué? ¿Dentro de qué contexto? El contexto allí de este capítulo 2 de Joel y el libro de Joel es: Dios está llamando al arrepentimiento. Y una característica, como después otro día lo voy a explicar, una característica del arrepentimiento era el ayuno, o es el ayuno. Buscar a Dios a través del ayuno. Entonces, si usted, hermano, o usted, hermana, realmente va a buscar al Señor y va a meterse en ayuno y oración con el Señor, pues la escritura le dice: hable con su cónyuge y diga: bueno, este tiempo vamos a abstenernos estos 2 días, estos 3 días, bueno, en fin, lo que usted haya determinado, y voy a dedicarme a buscar al Señor, a orar, a ayunar. Ahora, mujeres, no se la van a pasar ayunando todo el tiempo, por favor. Ojo con eso. En serio. Lo digo en serio. Dice entonces el apóstol Pablo, dice allí en el versículo 5: no os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración y volver a juntaros en uno. ¿Para qué? Para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Hay que ser prudentes con eso. Hay que ser prudentes. Cuando este tema, cuando este asunto de las relaciones entre parejas se convierte en un problema, hay que tener mucho cuidado, porque dice allí la escritura que Satanás, ¿qué hace? Tienta, aprovecha las circunstancias, aprovecha la incontinencia. Así que mujeres y hombres debemos ser sabios con esto. Nuestro cuerpo no es nuestro. ¿Le pertenece a quién? Al Señor. Yo no puedo hacer con él lo que quiera. Yo no puedo negarle a mi esposa, ni mi esposa se puede negar a mí. ¿Por qué? Porque no es mi cuerpo. No me pertenece a mí, es del Señor. Y como le pertenece al Señor, el Señor me ha dicho qué hacer con él. Y ya me ha dicho entonces que mi cuerpo le pertenece a mi esposa, y el cuerpo de mi esposa me pertenece a mí. Entonces, la escritura nos dice que debemos tener cuidado con esto. Ahora, termino, mis hermanos, con 2 aclaraciones. Quiero llamarlo con una aclaración. Cuando hay problemas de índole íntimo en la relación, fuera de lo que hemos dicho acá,
hay que tratarlos de manera particular. Es decir, no podemos generalizar porque puede presentarse problemas de relaciones íntimas entre cónyuges, ¿cierto? Cada caso es distinto, ¿sí? ¿Por qué lo digo? Porque entonces ahora quizás una pareja puede estar teniendo problemas en esa área. Pero entonces va a llegar el hombre a la casa y le va a decir, sí oyó lo que el pastor dijo, ¿no? No se puede negar. No, tiene que cumplir con su deber, ¿no? No, mis hermanos. O sea, hay que tener cuidado, ¿cierto? Esto es lo que nos enseña la Escritura. Pero si hay problemas, yo debo entender y discernir. No se trata de que es que le toca. No se trata de que es una obligación. Claro, la Escritura lo muestra así. Pero si usted está teniendo problemas, tiene que ir más al fondo del asunto. Porque no solamente se trata de que entonces es que tiene que. Es que es su deber, es que mire, aquí dice. Porque eso sí somos buenos para aplicarle la Escritura al otro, ¿cierto? Aquí dice, mire, no os neguéis. No, hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado, hay que ser prudentes. Esto es en condiciones normales. Ahora, puede haber dentro de los problemas conyugales, en relaciones íntimas, hay que mirar a ver quién de los dos está fallando. Porque usted como mujer puede estar fallando, negándole a su esposo, simplemente por capricho, o simplemente porque en usted no hay perdón, porque quizás su esposo en algún momento de pronto le fue infiel, o porque su esposo de pronto en algún momento la golpeó, porque sí, pueden pasar muchas, pero usted como mujer quizás tiene en su corazón resentimiento, y la manera de ustedes quitarse es, pues ya no le doy lo que quieren, ¿cierto? Tiene que tener cuidado con eso. Hay que ir al fondo del asunto, hay que revisar nuestros corazones, porque hay un marco normal, hay un marco legal de lo que Dios ha establecido. El matrimonio, dentro del matrimonio, el Señor ha establecido unos parámetros y debemos seguir esos parámetros, sujetarnos a esos parámetros. Si usted quizás esta enseñanza que usted recibió hoy, usted dice, muy bien, me parece correcto, estoy totalmente de acuerdo, yo ya entiendo que yo no debo negar a mi esposa, y no tenemos problema, amén, usted está dentro del marco normal, dentro de lo que es lo normal que la Escritura vemos acá. Pero si usted quizás recibe esta enseñanza y usted dice, no, qué pena, pero es que yo sí tengo problemas, es que yo tampoco me puedo. Entonces yo quiero decirle a usted, mi hermana o mi hermano, revise su corazón, revise su relación con su esposo, con su esposa, a ver qué es lo que está sucediendo allí de fondo. Porque lo normal es que esto funcione. Vuelvo y digo, la Escritura dice, el que haya esposa, haya el bien. Es algo bueno. Es algo bueno el matrimonio, es para disfrutar. Pero si usted no está disfrutando con su esposa, con su esposo, allí hay un problema. Allí hay algo que revisar. Usted tiene que revisar su corazón o pedirle al Señor que el Señor obre en su esposo, porque lo normal es que usted esté disfrutando de esto. Amén. Vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor. Padre, te damos gracias en esta hora por la palabra tuya, Señor, porque tú colocas todo en orden. En nuestras mentes y corazones, Señor, tú colocas todo en orden. A través de tu palabra somos corregidos, somos instruidos, somos enseñados, Señor. Tu palabra, Señor, es la verdad y la verdad nos hace libres, Señor. Esta palabra tuya, Señor, nos dice que debemos deleitarnos. Debemos, Señor, gozar de lo que tú nos has dado. Pero también tu palabra nos advierte que este cuerpo que tenemos no es nuestro. No nos pertenece a nosotros, Señor. Le pertenece a nuestro Señor Jesucristo. Y si nos hemos casado, tu palabra dice que nuestro cuerpo también es de nuestro cónyuge. Ayúdanos a sujetarnos a tu palabra. Señor, oro aquí por cada uno de mis hermanos o mis hermanas que, Señor, no sean rebeldes a tu palabra. Que si hay aquí jóvenes que quizás no están siendo dueños de sus cuerpos, Señor, y absteniéndose, que tú obres en sus vidas y en sus corazones. Oro también por los que están casados, por mis hermanos y hermanas, Señor, que si no están disfrutando, Señor, de lo que tú les has dado, Señor,
que ellos revisen sus corazones, que se den cuenta que no es normal lo que están viviendo, Señor. Que ellos sean conscientes y humildes de aceptar quizás sus equivocaciones, sus caprichos, de aceptar quizás la dureza de sus corazones, Señor, y que ellos, Señor, puedan corregir prontamente esta situación para la gloria de tu nombre. Porque, Señor, entendemos a través de tu palabra que la relación con nuestro cónyuge es para la gloria tuya, Señor. Bendice cada hogar, bendice cada familia, bendice, Dios, a tu pueblo, a tus hijos. Que la gracia tuya sea en abundancia en cada uno, Señor. Ayúdanos, Señor, a santificar nuestra sexualidad, a santificar, Señor, nuestras relaciones íntimas, Señor, para la gloria de tu nombre. Señor, te damos gracias. A ti te damos la gloria y la honra, la alabanza, la adoración, Señor, en Cristo Jesús. Amén.